Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Al menos 39 personas han fallecido, entre ellas el maquinista del tren de Renfe, y otras 170 han resultado heridas en este accidente. Además, 75 personas permanecen ingresadas y 24 presentan heridas graves, 4 de ellas menores de edad. Este es el balance provisional tras el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad ocurrido en el término municipal de Adamuz, Córdoba. El accidente tuvo lugar a las 7:39 de la tarde del día de ayer, cuando un tren de la compañía Irio, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarriló los desvíos de la entrada a la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua. Por esta circulaba en ese momento un tren Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva y el cual también descarriló tras el impacto. Según informó Irio, el convoy había salido de Málaga a las 6:40 de la tarde y descarriló a la altura de Adamuz por causas que por el momento se desconocen. En el tren viajaban alrededor de 300 personas y el descarrilamiento afectó a los coches comprendidos entre el sexto y el octavo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el choque contra el Alvia de terrible y señaló que la violencia del impacto provocó que las 2 primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas. Aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas, algunas fuentes apuntan a que el tren de Irio podría haber descarrilado al atravesar un cambio de aguja coincidiendo con el paso del tren de Renfe por la vía contigua. Bueno, pues por desgracia se cumple lo que temíamos. Hemos empezado este programa con la noticia de que había habido 24 muertos y ya van 39. Y bueno, pues posiblemente veamos esa cifra incrementarse. ¿Cómo es posible que descarrilara el tren? Y si estuviéramos hablando de alguna compañía española, pues a lo mejor el gobierno podía intentar criminalizar a la empresa del tren, como ha intentado con las empresas eléctricas en el caso del apagón motivado por su política de renovables. Pero en este caso Irio es una empresa italiana. Ya ha salido Meloni a dar sus condolencias a las familias de las víctimas a través de las redes y ya está encima del tema el gobierno italiano, así que pues mucho me temo que en esta ocasión el gobierno no va a tener la posibilidad de tratar de buscarse un chivo expiatorio, porque el gobierno italiano, por supuesto, no se lo va a consentir. Estamos hablando de una línea donde ha habido avisos repetidos a lo largo de los meses. Si entran ustedes en las redes pueden ver la comunicación de incidencias numerosas por parte de la propia Adif en esa línea. Pueden ustedes encontrar en los medios los avisos de los maquinistas que esto no está en muy buen estado, a pesar de lo cual pues resulta que no se ha hecho nada para solucionar el problema y ahora tenemos 39 muertos. 39 muertos cuando este gobierno recauda más dinero que nunca y se dedica o bien a que se lo lleven crudo algunos canallas del Partido Socialista o amigos del Partido Socialista o empresarios que se arriban al calor del Partido Socialista, y también se dedica ese dinero a colocar a todo tipo de gente, incluyendo las putitas de algunos ministros. Con lo cual, pues tenemos que, a pesar de recaudarse más dinero que nunca, cada vez las infraestructuras son peores. Toquen lo que toquen, montan un follón, quizá porque lo único que están pensando es en robar. Y lo mismo te venden balizas que trafican con material sanitario mientras la gente muere a miles, incluyendo mascarillas, que le hacen a los hidrocarburos que se dedican a depredar las obras públicas mientras que se caen a pedazos las líneas férreas y las infraestructuras ferroviarias en general. Bueno, luego veremos algunos de los avisos que hubo en estos últimos meses. Lo digo porque este señor que dice que dirige el Ministerio de Transportes, pero se pasa el día en las redes insultando a periodistas, a políticos de la oposición, etcétera,
Este señor decía que era un accidente muy extraño. No era un accidente muy extraño. Todos estábamos pensando en la posibilidad de que hubiera antes o después algún grave accidente ferroviario, dado el estado de las cosas. Bueno, consecuencias en los partidos de la oposición, pues ya han salido tanto Feijóo como Abascal a mostrar su condolencia a las víctimas, a exigir explicaciones, y en concreto en el caso de Feijóo, pues a anunciar que suspende su reunión de hoy con Pedro Sánchez. Escuchen. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado por escrito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el aplazamiento de la reunión prevista para hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de la Moncloa. El encuentro tenía como objetivo abordar el posible envío de tropas españolas a Ucrania en un hipotético escenario de paz. Poco después de esta petición, el presidente del Ejecutivo canceló toda su agenda. Feijóo explicó su decisión a través de su cuenta en X, donde señaló que las noticias procedentes de Córdoba son muy graves y dolorosas, y que no hay nada más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por esto, lo que ha propuesto ha sido suspender la reunión y centrar todos los esfuerzos en la gestión de la emergencia. También el líder de Vox, Santiago Abascal, expresó su apoyo a las víctimas del accidente ferroviario. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó seguir con atención y desolación la evolución de los acontecimientos y pidió que toda la capacidad del Estado se ponga a los servicios de los heridos. No obstante, Abascal criticó la actuación del gobierno, asegurando que no confía en su gestión y apelando a la profesionalidad de los servicios de emergencia y sanitarios para suplir, a su juicio, la incapacidad del poder político. Bueno, pues evidentemente va a haber que exigir responsabilidades. Sabemos que Vox las exigirá en los tribunales. Espero que el PP también. Lo digo porque, por ejemplo, hemos tenido la condena a García Ortiz y resulta que el PP ni estaba personado en aquella causa. Vox sí. Espero que, igual que Vox ha presentado denuncia en el tema del apagón. Por cierto, señores del Supremo, ¿cómo va el asunto? ¿Podemos esperar a que haya más muertos en otros sectores antes de tramitar una causa para determinar qué responsabilidades hay y cómo tienen que pagar los posibles cometedores de homicidios involuntarios? Pero ustedes con la calma, no se preocupen en tramitar la causa por el apagón donde hubo 15 muertos. Y esta de los trenes, pues tampoco, tranquilidad, no. Bueno, el caso, sabemos positivamente, ya antes de que se produzca, que Vox presentará una querella contra el gobierno para ver si el Tribunal Supremo tiene a bien investigar quién es responsable de estos, hasta el momento, 39 muertos. El PP, pues no lo sé si la presentará o no, ojalá. El caso es que Feijóo, además de dar sus condolencias a la gente y decir que el PP que pedirán una investigación en condiciones, Feijóo pues se ha visto obligado a tomar una decisión, que es suspender su reunión de hoy con Sánchez. El Palacio de la Moncloa ya ha confirmado que sí, que se suspende. Con lo cual, pues Feijóo yo creo que se ha librado de un error histórico, porque a estas alturas de la vida su fotografía con Sánchez no le iba a hacer al PP ningún bien. Al PSOE, yo creo que tampoco. Y nadie se la explicaba, nadie entendía por qué tenía que ir Feijóo a la Moncloa a blanquear otra vez a Sánchez, porque es innecesario. Estamos en el mundo del siglo XXI, existe una cosa que se llama teléfonos móviles y existe una institución que se llama Parlamento. Si tienes que discutir sobre el envío de tropas a Ucrania, pues lo discutes en el Parlamento, que nos enteremos todos. Pero si tienes algo que discutir en privado, pues oye, con un móvil basta, o con unos correos electrónicos, no hace falta ir a Moncloa. Si vas a Moncloa es porque querías hacer esa foto, es decir, querías blanquear a Sánchez. Bueno, pues ha habido que suspender la operación de blanqueamiento, por desgracia, por una catástrofe que ha dejado ya 39 muertos. Bueno, día de encuestas en Aragón. Ya saben ustedes que el 8 de febrero, no queda nada,
Habrá segunda cita autonómica y en estos momentos pues Vox se sitúa ya a solo 6 escaños del PSOE. El PP ganaría de calle al Partido Socialista, no conseguiría la mayoría absoluta, parece que ni siquiera sumando a los de Aragón existe y a los del PAR, es decir, a toda la morralla, lograría los 34 escaños que necesita, y Vox sigue subiendo. Y en estos momentos, como les digo, está ya a solo 6 escaños del PSOE según las encuestas que hemos conocido hoy. Vamos con ello. El retroceso electoral del PSOE de Pilar Alegría en Aragón impulsa una victoria de Jorge Azcón que, no obstante, no le permitiría gobernar en solitario y le obligaría a depender de Vox. Según el sondeo de Sigma 2 para El Mundo elaborado al inicio de la campaña electoral, el PP mejoraría en 2,6 puntos su resultado de 2023 hasta el 38,1% de intención de voto. De confirmarse, Azcón obtendría entre 28 y 30 escaños y podría revalidar la presidencia autonómica. El apoyo de Vox sería imprescindible. La formación de Alejandro Nolasco alcanzaría el 15,8% de los votos y entre 12 y 13 diputados. La suma de PP y Vox superaría el 50% del voto con un 53,9%, un dato inédito en Aragón, favorecido por la caída del PSOE, que se quedaría con el 25,8% y alrededor de 19 escaños. Este escenario lo respalda también una encuesta de Sociométrica publicada por El Español, que otorga al PP entre 29 y 30 diputados y a Vox entre 11 y 12. El sondeo refleja además que Pilar Alegría se sitúa solo 8,7 puntos de Vox en intención de voto. En paralelo a este desgaste político, Alegría se ha visto afectada por la información sobre la empresa de su cuñado, Base Sistemas y Suministros S.A., que habría recibido 1,2 millones de euros en 11 adjudicaciones de distintas administraciones durante su etapa como ministra. La mercantil con sede en Zaragoza está administrada por Abel Batalla, casado con la hermana de la candidata socialista. Bueno, pues qué cosas, o sea que al cuñado de Pilar Alegría le sueltan pasta a las administraciones socialistas. Qué cosas. No nos vamos a extrañar, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esta información? Pues no lo sé, supongo yo que estamos asistiendo ya al fuego amigo. El problema que tiene el PSOE es que está metido en tantos follones que al final deja el rastro. Y si tú te llevas mal con tu propio partido, como pasa con Pilar Alegría en Aragón, pues a lo mejor la gente se dedica a filtrar lo que no debe. El Partido Socialista de Sánchez se ha comportado en Aragón de la forma más miserable posible, con Lambán y con toda la gente del entorno de Lambán, con lo cual pues supongo yo que ahora le están pasando factura, y le están pasando factura de dos formas: primero filtrando cosas y segundo, por supuesto, no solo no haciendo nada para que Pilar Alegría tenga un buen resultado, sino haciendo todo lo posible para que lo tenga malo. Y Vox sigue subiendo semana a semana y bueno, yo creo que es complicado, pero no descartable que al final le dé el sorpaso al PSOE en Aragón. Está difícil. Es improbable, pero no imposible. Ya vimos cómo las encuestas subestimaron al final a Vox en Extremadura. En cuanto al Partido Popular, pues va a hacer lo mismo en Extremadura, perdón, en Aragón, que ha hecho en Extremadura, es decir, convocó con dos ideas: uno, aprovechar el momento de debilidad del PSOE, y dos, conseguir mayoría absoluta para quitarse la dependencia de Vox. El segundo objetivo no lo consiguió en Extremadura, no lo va a conseguir en Aragón, pero el primero, lo de aprovechar la debilidad del PSOE, pues vamos, objetivo logrado tanto en tierras extremeñas como en tierras aragonesas. Bueno, en tierras aragonesas todavía no es logrado, pero se logrará según las encuestas. Y después, pues a negociar entre PP y Vox el gobierno, tal como pasa en Extremadura. Por cierto, en Extremadura pues estamos, ya les dije que habría altibajos en las negociaciones. Estamos en los bajos, ya vendrán los altos. Al final, pues hay que llegar a un
un acuerdo, porque las matemáticas son las que son, pero lógicamente durante las negociaciones pues todo el mundo vocifera mucho y trata de barrer para casa y arrimar el ascua a su sardina. Y bueno, pues eso conduce a cruces de declaraciones y esas cosas que personalmente pues no me parece que tengan ninguna importancia. En Venezuela sí que están pasando cosas importantes. Por ejemplo, la Asamblea venezolana, esa puesta a dedo por el chavismo, pues va a reformar su ley de hidrocarburos de acuerdo con las exigencias que ha transmitido Estados Unidos. Venezuela reformará su ley de hidrocarburos a instancias de Estados Unidos. La Asamblea Nacional tiene previsto repartir mañana el proyecto de reforma con el objetivo de revertir los cambios impulsados durante los gobiernos de Hugo Chávez y ofrecer mayores garantías a la inversión extranjera, especialmente las empresas estadounidenses. Está previsto que la iniciativa sea aprobada en primera discusión entre el martes y el jueves. En paralelo, la organización Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 143 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero de 2026, fecha en la que el presidente de la Asamblea Nacional anunció la puesta en marcha de liberaciones significativas. Bueno. O sea, que dice Estados Unidos a reformar la ley que regula la extracción de petróleo, aprobada en tiempos de Hugo Chávez, y lo que dice Delcy Rodríguez y todo el chavismo es amén, y se ponen a reformar la ley de hidrocarburos. ¿Por qué hace eso Estados Unidos? ¿Por qué les ordena reformar esa ley? Hombre, porque es necesario reformarla si se quieren adoptar ciertas decisiones en el sentido de permitir la inversión extranjera y en particular de empresas norteamericanas. Pues hace falta toda una serie de puntos que se le ha pasado la lista al gobierno venezolano para garantizar la inversión, porque a nadie le apetece invertir en un país y que de repente digan exprópiese, que le quiten la inversión o que se tomen decisiones que hagan que esa inversión no sea rentable, etcétera, etcétera. Así que Estados Unidos, que es un país donde el tema legal, pues ya saben ustedes que tiene una enorme importancia, le ha presentado al gobierno venezolano la lista de exigencias para dotar de estabilidad a la industria petrolífera y poder empezar a atraer inversiones. Y el chavismo pues ha dicho que ok, igual que han dicho que ok en el tema de la liberación de los presos. Ahí se están haciendo más los remolones, pero ya les he explicado a ustedes por qué. Primero, porque hay presos que con toda seguridad están muertos. Los han matado los asesinos chavistas en las cárceles y en los centros de tortura. En segundo lugar, hay presos que muy posiblemente estén en tan mal estado que no se los puede liberar directamente. Así que estarán ahora mimándoles para que tengan un aspecto al menos presentable. Y el resto, pues hay que vencer reticencias de funcionarios intermedios y todas esas cosas. Y al final está yendo con cuentagotas también. Cuarta razón, porque el chavismo juega con esa baza para intentar ganar tiempo. Y desde el 8 de enero, es decir, en 11 días, se han liberado 143 de los 820 presos políticos existentes. Bueno, esperemos que se terminen liberando todos los que estén vivos, y que los que no estén vivos pues entreguen sus restos a sus familiares, como ha pasado en Gaza. Y esperamos que los responsables de las torturas, de las ejecuciones extrasumariales, del trato degradante, de las violaciones a familiares de los presos, pues sean llevados ante la justicia o reciban de alguna manera su merecido. Ese será el punto de no retorno en el momento en que haya que empezar a condenar a chavistas por los asesinatos y torturas cometidos. Bueno,
Portugal ayer tenía elecciones presidenciales y aunque había una cierta intriga, pues al final ha pasado lo que estaba previsto. Pasan a segunda vuelta los socialistas y el Vox portugués, que allí se llama Chega. André Ventura, líder de Chega, ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, donde se enfrentará al candidato del Partido Socialista, António José Seguro, que fue el más votado en la primera vuelta con un 31,01% frente al 26,66% de Ventura. Los resultados corresponden al 99% de las parroquias escrutadas, según el Ministerio de Administración Interna. En la sede de Chega, los simpatizantes celebraron los resultados con aplausos y consignas como victoria y Ventura. Ventura declaró: hoy era día para liderar la derecha, mañana será para unirla, y llamó a derrotar al socialismo en la segunda vuelta del 8 de febrero. Por detrás de Seguro y Ventura han quedado el candidato de Iniciativa Liberal, Joao Coutrinho de Figueiredo, con un 15,84%, el militar en la reserva y candidato independiente Enrique Gouveia Emelo, con un 12,35%, y el candidato del Partido Socialdemócrata, Luís Marques Mendes, con un 11,52%. Bueno, pues ha pasado lo previsto, pero lo previsto implicaba un terremoto político, porque lo que tenemos es que el Vox portugués le acaba de hacer un sorpaso en toda regla al PP portugués. Y en la segunda vuelta se enfrentarán los socialistas con Chega, el Vox portugués. ¿Qué harán los votantes del PP portugués y de los partidos de centro? Pues no lo sé, pero eso será lo que al final decante la balanza. La izquierda pues va con ventaja a la segunda vuelta, pero no tiene la mayoría absoluta. Si se produce una concentración del voto en Chega, del voto de centro-derecha, pues puede ganar las elecciones al Partido Socialista, pero bueno, pues ya lo veremos. El caso es que la tendencia en todo Occidente apunta en el mismo sentido, y al decir todo Occidente me refiero a, por supuesto, Europa, me refiero a Estados Unidos, Canadá, pero me refiero también a Sudamérica, a Hispanoamérica, Iberoamérica. En todo Occidente están subiendo las fuerzas soberanistas. Estamos en una situación donde, bueno, la guerra está declarada, la guerra virtual entre el mundo progre que ha intentado destruir Occidente y quienes no estamos dispuestos a que Occidente se destruya. Y entre esos dos polos, pues hay una formación política que es lo que podríamos encuadrar dentro del Partido Popular Europeo, los partidos conservadores tradicionales, los republicanos Rhino, que llaman en Estados Unidos, es decir, el sector más establishment del Partido Republicano, pues que se enfrentan a una disyuntiva tremenda. O se dedican a tratar de obstaculizar la victoria del soberanismo, o se suman a la ola. Y no es una decisión donde haya opiniones unánimes dentro del conservadurismo tradicional. Estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido cómo diputados conservadores se pasan a Reform UK, al Partido Soberanista del Reino Unido. Sin embargo, estamos viendo cómo el Partido Conservador en Alemania se ha aliado con los socialistas para no tener que aliarse, para evitar aliarse con el Partido Soberanista alemán. Pero eso a su vez ha creado problemas dentro del Partido Conservador alemán, porque hay gente que aboga por pactar con AfD, con el Partido Soberanista, y dice que es impropio y antinatural pactar con los socialistas, que además son una fuerza en decadencia. Bueno, hay mucho movimiento dentro del sector del conservadurismo tradicional. Y lo que va a pasar, permítanme hacer de pitoniso, pues es algo que basta con mirar a Francia para verlo. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues que termina estallando el conservadurismo tradicional. Ha habido una parte del PP francés que quiso aliarse con el Frente Nacional y eso hizo que el partido estallara en dos.
parte del partido se ha integrado en el Frente Nacional y otra parte del partido pues anda ahí intentando mantener las esencias del conservadurismo tradicional antisoberanista, y al final pues se han convertido en un títere de Macron, en un simplemente algo que aporta un pelín a la plataforma centrista con la que Francia ha intentado cortar el paso al soberanismo. Vamos, que ya no existe el conservadurismo tradicional en Francia, y en otros países pues vamos camino de lo mismo, en unos más rápido, en otros más lento. Solo hay una alternativa para que el conservadurismo tradicional perviva, y es que se dé cuenta de que al final solo pueden quedar dos en cada país. Al final vamos a ir a un bipartidismo, los partidos soberanistas por un lado y enfrente algo. Ese algo pueden ser los partidos socialistas o pueden ser los partidos conservadores. Si el partido conservador en el país X no anda listo, pues ahí pervivirá el partido de izquierda, no necesariamente el partido socialista, que está desapareciendo en todas partes. Si el partido conservador anda listo, entonces quien desaparecerá será la izquierda y habrá un partido conservador haciendo oposición al partido soberanista en cuestión.